Antes que mi viaje. A nada, ver. le vamos a agradecer, antes Sí. de comenzar la nota, que haya venido a esta hora de la Sí. noche, Porque es no es una muy persona que noctámbula. claro, que madruga y se adaptó por nosotros. Ya Así tengo que cara agradecemos el dormida, esfuerzo. menos No, mal que no. mentira, esta es Bárbara. Sí, Muchas muy jovencita, dentro del Parlamento, incluso te preguntábamos antes, pues teníamos la duda con otra legisladora, y verdaderamente sos la legisladora más joven dentro del Parlamento. ¿Cómo se dio eso de entrar en el mundo de la política desde tan antes que lo que entran por lo general los demás senadores y diputados? ¿Y cómo se dio que sea también en el Partido Colorado? Contanos un poco la génesis de Valentina Rapela. Bueno, Daniel, como tú bien dijiste, de las más jóvenes de mi partido, la más joven y del Parlamento también. También. Asumí con tan solo 26 años y en realidad para lo que es la política es una carrera bastante corta porque comencé a militar en el 2012 Ah, bueno, o sea en que, Vamos claro, está Uruguay. bien, sí. Y claro, en realidad por distintas circunstancias, acompañada por la ley de cuotas también, como ha dicho Cintia anteriormente, bueno, pude estar posicionada en el puesto número 3 de la lista 10 del senador Pedro Bordaberry. Y bueno, hoy en día asumiendo esta responsabilidad, la verdad que con muchas ganas y con un equipo de trabajo que me acompaña, que eso es lo que yo siempre resalto, que somos los legisladores, pero necesitamos de un equipo de trabajo, que bueno, gracias a ellos podemos llevar adelante esta tarea. Claro, y provenís de una familia colorada, del Partido Colorado, porque se dan también estas otras circunstancias de que En esté realidad no cambiado. vengo de la típica familia de apellido Ajá. ni de clase económica alta, sí de una familia colorada por convicción, pero en realidad nunca de mis miembros de la familia cercana ninguno ha militado en Incursionado en la política. O sea política. que soy de la más chica, la única que empezó a militar de ¿Y cómo joven. llegaste a acercarte a la lista de Pedro? Y en realidad me gustaba el candidato, Pedro como candidato siempre me gustó. Y bueno, estaba en esa época en la que había terminado de estudiar y comenzaba a iniciar mis primeros pasos en la actividad privada como empleada. Y bueno, quería ser parte de la política desde el punto de proponer algo, no de solamente de criticar, de estar en disconformidad con el gobierno, sino también de proponer. Y bueno, fue allí que empecé a militar, obviamente sin objetivo de ser legisladora. Claro. Y bueno, después me empecé a empapar y a meter y terminé hoy en Pregunta día en este interesante cargo. para hacerle por lo que significa Sí. esa llegada y esa lista. ¿Qué sentiste cuando anunció Bordaberry que se iba a retirar? La verdad que mucha pena, mucha lástima. Le tengo un gran aprecio como persona y como legislador. Creo que el sistema político en sí es una gran pérdida porque es uno de los mejores legisladores que la verdad que estudia todos los temas y una de las personas capacitadas para llevar adelante este país. Pero bueno, ha atravesado muchas instancias en el ámbito político que lo han llevado a tomar esa decisión, que obviamente la respeto, y bueno, pero sí es una gran pérdida para el Parlamento, pero bueno, lo que hay que resaltar es que Pedro desde el lugar que esté siempre va a estar tratando de apoyar desde afuera, como quien dice, pero bueno, es una pérdida para el país. Y como contrapartida de eso, ¿cómo tomás, más allá que estás en su sector, ¿verdad? En el sector ciudadano, pero cómo tomás esta irrupción en la política de un jugador político que no estaba dentro de la política, digamos, que es el señor Ernesto Talvi? ¿Cómo lo ves esto y qué cosas positivas les encontrás a esta irrupción en el nuevo mapa político uruguayo del Partido Colorado, me refiero, Y en ¿no? realidad se dio todo muy pronto porque desde que Pedro anunció que se iba a retirar, a los pocos meses se estaba hablando de esta figura de Ernesto Talvi, que era un posible candidato al partido. Yo ya lo conocía por el trabajo que venía llevando adelante en Ceres. Había participado de varios encuentros de ciudadanos y bueno, me gustaba como figura y como técnico. Y bueno, él logró poner punto final a sus cargos que estaba ocupando. Y bueno, me parece que el partido sí necesita una figura como la de él, una persona muy capacitada, también un técnico que siempre estuvo, si bien no tuvo cargos políticos, siempre estuvo vinculado al ambiente político. Muchos le dicen que es un outsider y otros le dicen que no, pero en realidad él siempre estuvo vinculado a la política y a la economía del país. Ha tenido un gran desempeño en el 2002 cuando lamentablemente tuvimos que atravesar esa crisis. Poca gente recuerda eso, que Ernesto Talvi Exacto, estaba en que ya ese estaba, momento como un factor fundamental. exacto, sí. Y bueno, ayudó bastante al país y en su momento a Jorge Valle a salir de esa crisis. Y bueno, estamos convencidos de que Ernesto es acompañado con Ciudadanos, que es un grupo que se ha formado hace muy poco tiempo, pueden llevar adelante políticas para tener un país con mejor oportunidades para todos y bueno, construir un futuro mejor para las generaciones que vienen adelante.
Hablamos un poquito de la historia, de cómo llegó, hablamos un poquito de Exacto. mirando a futuro, hablemos de lo que se está haciendo hoy en día, Ah. por favor, Trabajo. que la vemos trabajando en muchas cosas. ¿Qué te parece si arrancamos con el tema de las adopciones? ¿En qué está esta situación de las adopciones? Cintia, el tema de las adopciones comenzó en el 2016, cuando bueno, nos planteamos la inquietud de por qué se demora tanto para poder adoptar hoy en día un Es niño verdad, o hay un unos tiempos adolescente en Uruguay. impresionantes. Lamentablemente los plazos que se estipulan, que es de 1 a 2 años, lamentablemente terminan hasta 7 años, 8 años, y en muchos casos terminas desistiendo del proceso porque no es para nada alentador. Bueno, comenzamos a trabajar con parte del equipo de Avanzar y con un legislador del Partido Nacional, Gerardo Amarilla, en esta problemática, y bueno, hemos presentado una exposición escrita para tratar de acelerar los procesos, también de incorporar al sistema asistentes sociales y psicólogos, porque obviamente que para tratar de agilizar ese proceso se necesitan más funcionarios gente que hagan idónea. exactamente, y que hoy aducen que no hay, que nadie se presenta a ocupar esos cargos porque los sueldos no son tentadores también, y bueno, creemos que necesitamos más políticas de adopción también para generar ese incentivo a las familias que no pueden adoptar hoy en día, o no pueden tener hijos, la posibilidad de bueno adoptar en tiempo y forma. Las un demoras niño. decís que se dan sobre todo por falta de personal. Lo hicimos en un pedido de informe y nos contestaron que es eso, por falta de personal para ir a hacer las visitas a las casas, los asistentes sociales. Y bueno, una de las propuestas que hicimos fue tratar de vincular a los estudiantes como medida como una tesis, preparar una tesis, bueno, involucrarlos desde la facultad para que hagan esas prácticas. Me imagino que deben haber casos más complejos que otros y de repente entre estudiantes los casos que son de un seguimiento y más de rutina, de repente podrían ser una gran ayuda. Exacto, y ayudarían a muchas familias y a muchos niños, que hay que resaltar que hay más de 5.000 niños institucionalizados para ser adoptados, y bueno, que estaría bueno. ¿Y cómo tratar estamos de darle... número de interesados? A ver. Hay una lista, el último pedido de informe, que ahora no quiero equivocarme en el año, nos contestaron que había más de 500 familias para ponerse, y el último A disposición. para poder ¿Cómo estamos adoptar. en cuanto a requisitos? Y en realidad los requisitos son muy amplios, y en realidad muchas veces es a criterio también no hay reglas claras estipuladas a la hora de las bien. visitas de los asistentes sociales. Por eso es que para nosotros es fundamental tener con un criterio para todos igual, que los asistentes cumplan con los plazos, que tienen 6 meses para visitar con continuidad a las familias, y bueno, tratar de agilizar los trámites para que, bueno, tratar de darle Siempre la hablamos posibilidad. de familias, parejas. Siempre hablamos En de caso familia individual consolidada. tenemos adopción para una persona que quiera Pero- hacerse cargo de un pequeño sin estar en pareja. Hay en lista, pero generalmente son los que quedan como más rezagados. O sea, no son Digamos, prioridad. Prioridad a Prioridad la es familia la fa- consolidada. Ajá. Exacto. Y la posibilidad también, hablando y extendiéndome un poquitito sobre la pregunta de Cintia, de que pareja, digamos, de su mismo sexo, es decir, parejas homosexuales, ¿existe, digamos, una plataforma, una Luego del posibilidad? matrimonio igualitario ya está. Exactamente. No nos hemos metido en ese Todavía tema no han profundizado. pero Pero sí, es idea. está planteado también como una posibilidad. Bien, perfecto. También sos presidenta, estaba mirando, de la Comisión de Deportes, justamente de la Cámara de De la Representantes, Cámara de exactamente. Y estamos en épocas donde el deporte está, particularmente el fútbol, metido en un lío importantísimo, Qué una forma intervención. sutil de decirlo. Claro. Metido en un lío. Metido en un lío, por no decir otra cosa, aparte Sí. no queremos comprometer tampoco a Valentina y en su opinión, simplemente es la nuestra. Digo, los inconvenientes son importantes, están en la justicia. Hemos recibido hace poquitos días, 48 horas, una intervención por parte del organismo rector, declaraciones de la ministra de Educación y Cultura, que después el gobierno trató de separarse, de desvincularse de ese tipo de declaraciones. ¿Cómo lo viven ustedes desde la Comisión de Deportes de la Cámara de Representantes este inconveniente del fútbol uruguayo? En realidad la Comisión de Deporte tiene como objetivo generalmente en todas las instancias es mediar y actuar de manera imparcial, pero en este caso lo venimos observando desde afuera porque es un tema netamente entre privados. Sí. La única vez que interfirió la Comisión de Deportes fue cuando hubo un paro en el fútbol, que ahí sí nos veíamos obligados a tratar de mediar. La última instancia que tuvimos ahora de citación fue al subsecretario del Ministerio del Interior por la adquisición de las cámaras faciales, que ahí sí nos vimos obligados
a citarlos, a hacerlos comparecer a la Comisión de Deporte, Para escucharlos. para escucharlos porque estaba involucrado, se cabía la posibilidad del Ministerio del Interior. Bueno, y sentimos sí la obligación de citar a las partes para escuchar qué había sucedido. Pero en este caso creemos que en realidad ya está en manos de la justicia y que Son meros observadores. Exactamente. Bien, perfecto. Me gustaría pasar a otro tema, Sí. no sé si querés algo más del deporte. Que quería despejarme esta duda con el deporte porque es algo que está hoy por hoy ocupando todas las portadas, ¿no? Claro que sí, A pero ver. no quiero dejar de hablar de otras temáticas y en este caso me gustaría pasar al tema de los celíacos y me imagino que están muy enfocados en hacer más accesibles los alimentos que están por las nubes, pobre gente. Presentamos Cintia, un proyecto de ley en el año 2016, ya me olvidé porque hace años que duerme en la Comisión de Salud de la Cámara, que es muy difícil a veces que los proyectos prosperen cuando vienen de la oposición, pero bueno, creo que estaría bueno desarchivarlo porque en realidad es en beneficio de una colectividad que va en amplio crecimiento. La prevalencia en Uruguay es 1 de cada 100 personas celíacos. Yo siempre digo que en realidad ser celíaco no es una elección, sino es una condición. Absolutamente, claro. Y que su alimento es su único tratamiento, o sea, no hay fármacos, sino que tienen que tener una dieta estricta, libre de gluten. Y bueno, hacemos énfasis también en el tema de los costos, que hoy en día cuestan hasta 3 veces más que un alimento con gluten. Si bien nosotros pertenecemos al legislativo y no podemos presentar iniciativas de reducción de impuestos, sí le hicimos una encomienda al Poder Ejecutivo para que tenga algún tipo de consideración a la hora de importar o de producir alimentos libres de gluten, que tienen como beneficiario después el paciente celíaco, que siempre resalto eso, que su único tratamiento es mantener una dieta estricta libre de gluten. Y bueno, el proyecto lo hemos presentado a Vaso, al Ministerio de Salud Pública, hemos golpeado las puertas constantemente y lamentablemente no hemos tenido respuestas hasta el día de hoy. Y bueno, resaltar eso, que hay muchas personas detrás de este proyecto que sí cambiarían un poco su calidad de vida. Que es un tema de salud, ¿no? No es un Absolutamente. capricho, no es Claro. una dieta para verse bien, No, ¿no? claro. Ellos necesitan tener estos cuidados Aparte para de tener vida la o calidad muerte. de vida Claro. mínima. Exacto. Lamentablemente, pues, en muchos casos puede terminar en Sí, sin duda, ¿no? con cáncer. Claro. Y otro tema, si le gusta tocar temas polémicos. Y estaba pensando, ella está Estás en un área todo lo social candente, estás dentro en del todo partido, ¿no? Claro, en todo lo candente. Sí. Otro tema con el que han trabajado es con la violencia doméstica. Tema que está sobre la mesa constantemente, que cuando parece que damos un pasito adelante, aparecen 2 cositas Sí. para ir para atrás y tenemos que seguir trabajando. ¿Cómo vamos en este tema? Sin querer queriendo nos metemos en los temas que nadie se ocupa Sí, y que sí. realmente Somos son así de muy peleadores. interesantes y bueno, como tú dijiste, en realidad hace mucho tiempo que venimos estando acostumbrados lamentablemente a lamentarnos una pérdida de una vida por víctimas de violencia doméstica. Y bueno, comenzamos a trabajar con personas que un día empezaron a escribirnos, desconsoladas obviamente porque no tenían a dónde acudir. Eran víctimas de violencia doméstica, tuvimos muchos casos que tienen la tobillera. Constatamos que la tobillera no funciona y que tampoco es la solución. Elevamos pedidos de informe al Ministerio del Interior, al ministro Bonomi. Perdóname que te haga una pausa. ¿No funciona? ¿De qué forma constataron? ¿Cuáles son los principales errores que muestra el sistema? Que en muchos casos, si tú dejas el dispositivo, si tú tenés la tobillera y dejas el dispositivo, debería sonar. Y lo hemos constatado en vivo con las víctimas, ¿Sí? dejar el dispositivo y no suena. Oh, bueno. En muchos casos suena cuando es no, algo ni siquiera grave, te alejas, no, no es un error de esos que y terminan bueno, volviendo loco Claro. a las víctimas en muchos casos. Pero, claro. Les prohíbe tener un trabajo, poder ir a trabajar, porque lamentablemente pasan a estar una vida encerradas y bueno, no es el caso. Y tenemos una red de mujeres la cual hemos podido colaborar y yo siempre digo, con hacer solo el cambio de una persona basta como para hacer el efecto rebote y replicarlo para todos. Y bueno, uno de los motivos fue eso, de conocer a estas personas víctimas de violencia doméstica que habían acudido al Estado y no han obtenido respuestas y obviamente en el lugar en el que estoy merecía darles una mano y bueno, en eso estamos, la verdad que trabajando con estas mujeres hemos presentado pedidos de informe, constatado que las tobilleras no funcionan, los refugios también que supuestamente el MIDES debería brindar a estas personas, los que hay, que son pocos, están saturados, no hay alojamiento para los hijos de las personas con víctimas de violencia doméstica. O sea, no hay un sistema de contención no para hay la un sistema de situación. contención ni para las víctimas ni para sus hijos, que en muchos casos terminan dejando la escuela
y bueno, con muchas secuelas. A mí lo que me llama la atención es el tema de este error tan básico, ¿no? Sí, No es tan elemental. no es una condición particular en la que si sucede esto y después lo otro no funciona, ¿no? Es Claro. algo muy elemental cuando se ha anunciado que se va a invertir en más tobilleras. Entonces llama Claro. la atención. Sí, Claro. hay que ver también que se supuestamente se va a destinar más dinero para las tobilleras, pero deberíamos en realidad superar el tema de las Sí, tobilleras. solucionar el obstáculo, ¿no? Exacto. Si no, agregamos más margen de error, sino al tener Exactamente, más sabemos que no es tobilleras. la solución y se continuamos comprándolas. Pero quiero resaltar otra cosa también importante, que Diga. el tema de la violencia doméstica no es un tema de situaciones económicas, sino que traspasa todas las barreras, que hay casos en distintos niveles económicos, pero bueno, las oportunidades para todos no son las mismas. Y bueno, también queremos enfocar eso, en darle las posibilidades a todos de volver a rehacer su vida. Sí, que Bien. no es nada fácil. No, por ¿no? supuesto. Hay que tener mucha valentía. Vivir y después de un mucho trauma apoyo. no es fácil. Sí, no es fácil, no es no es nada fácil fácil. volver a salir a la calle. Y otra Exactamente. cosa que no es fácil es la situación carcelaria. Y esta señorita también se mete en ese O sea, tema. le han dado los temas, le dan, ¿no sentís en algún momento, Valentina, que te dieron los 7 pecados capitales? La gula, la ira, es tremendo. Derecho de piso te estarán haciendo No, pagar. pero ¿por qué no arrancar por En algo realidad es que poquito? los temas los elijo yo porque nadie nos manda, pero viste, o sea, no elijo ningún tema. No, Liviano, no. livianito Ninguno. ninguno, exacto. Siempre A ver, el las matadero. cárceles. Bueno, integro también la comisión de seguimiento carcelario, es un tema que me atrapó Ujú. realmente, de los legisladores también más jóvenes y mujeres que está en la cárcel, en la comisión. Sí. Mimetizada a esta Sí, altura, te dije que- exactamente. es la hora, Y no digamos si alguna merecería, no se lo vamos a preguntar. No, Exacto. es la hora. Avisamos que ella madruga mucho. Exacto. Y bueno, creo que, A ver. que es fundamental el tema de la reinserción, de la rehabilitación de los presos. Ujú. Que muchos dicen, ay, ¿cómo te puedes meter en ese área de los presos, de la inseguridad, si total no votan? Lamentablemente te contestan eso. Pero creemos que es fundamental para un sistema seguro en el Uruguay, porque son las personas que después el día de mañana van a salir y van a volver Claro. a reincidir, lamentablemente. Hoy el margen de reinserción Ujú. supera el 60%. Así que bueno, Altísimo. tenemos que tratar de combatir eso, de tener políticas de rehabilitación dentro de las cárceles. Y bueno, hace pocos días que le veo una nota para ser recibida en la cárcel de mujeres. Y bueno, estamos esperando la autorización para ir a conocer, a ver en qué situación están Claro. las cárceles en Uruguay. Claro, primero hay que conocer para después poder Exacto, proponer. exacto. Ujú. Humanamente, te hago esta pregunta humanamente. Ay. ¿Sos de las personas que creen, opinión personal, ¿sí? De que todos los casos de las personas que están privadas de su libertad son rehabilitables? ¿O pensás que hay un porcentaje que puede ser mínimo, ínfimo, de personas que verdaderamente no pueden ser rehabilitadas por encima de la perfección o imperfección del sistema carcelario? Y habría que analizar cada caso, pero Ajá. obviamente... Pero así, a grosso modo. Sí, todo se rehabilita y por eso es lo que hago énfasis en que necesitamos un sistema que permita eso, no Ajá. solamente depositarlos, Sí. como pasa en muchos casos que me ha constatado de las maneras que están ahí adentro no son dignas por más de que hayan cometido el delito que sea. Sí, Bien. ahí aparece otra temática que la El tema de los pusiste derechos sobre- humanos también es una base fundamental. Claro, Claro. ¿no? Y también hasta dónde son los derechos De básicos uno y hasta dónde justamente la privación de libertad y las penas tenés limitados tus derechos porque violentaste los derechos de los demás. Y también ¿no? no hay que Entonces tiene que olvidarse- haber un equilibrio porque si no sus derechos siguen con total normalidad cuando ellos violentan los de los demás. Uno tiene que hacerse cargo de sus actos también. Y Claro. también hay que pensar en los funcionarios, en los efectivos policiales que trabajan dentro de las Dios, cárceles, que que trabajan también en sus condiciones- condiciones no son las... Yo tuve la oportunidad de conocer varios. Condiciones y garantías. Y garantías, claro, por supuesto. Y yo tuve la posibilidad de trabajar y de relacionarme con varios que verdaderamente, en muchos casos, más allá del trabajo, sufren una violencia psicológica ellos o de, digamos, un estado de estrés altísimo. Altísimo. Claro. Altísimo, ¿no? Exactamente. Bien, ¿cómo se sintió, señora Valentina Perfecto, Rapela? la verdad que me dan ganas de seguir un rato más. Bueno, qué bien, eso es Me bueno, encanta. Eso es bueno.